¿Qué tal amigos y hermanos de Buena Nueva? Un gusto saludarlos. Por acá el Profe Gio, encantadísimo de encontrarnos nuevamente. Hoy tenemos el capítulo número 14 de este curso de apologética. Hoy vamos a hablar sobre el origen de la Sagrada Escritura. Encuentre todos los 13 temas anteriores en nuestro playlist llamado Apologética acá en nuestro canal. Comente, comparta y suscríbase. Continúa viendo Buena Nueva. Sobre el supuesto hecho de que la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia, en realidad hay mucho más de exageración y de malentendido y también de una falta de comprensión sobre este aspecto. Para ello me permito solamente mencionarle 4 puntos que son muy fáciles de comprender. El primero, fue la Iglesia Católica la que reunió y estableció el canon de la Biblia, los 72 libros, por supuesto que los 27 del Nuevo Testamento, en el año 382 inicialmente, 393 y 397. ¿Qué fue lo que pasó en estos años? Allí se reunieron los obispos junto con el Papa en el Sínodo de Roma, en el Concilio de Hipona y también en el Concilio de Cartago. Sucesivamente, todos ellos. Allí la Iglesia Católica decidió que solamente serían 27 los libros del Nuevo Testamento. Este canon es el mismo que utilizan todos los cristianos de diferentes denominaciones. ¿De dónde salió? ¿Quién los estableció? Pues obviamente que fue la Iglesia Católica. Y aquí hay un dato muy interesante. Miren, estamos hablando del año 382. ¿Sabían ustedes que hay gente que ataca a la iglesia diciendo que nuestra iglesia católica no es la iglesia de Cristo porque la fundó Constantino? Curiosamente siempre hablan de que esta fundación fue en el año 311. Si la iglesia católica fue fundada en el 311, ¿cómo puede ser que sostengan sobre su brazo un manual, por decirlo así, de Sagradas Escrituras y decir que sí es palabra de Dios cuando nacieron hasta el año 382? Algo no calza, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que es más la mala fe que existe que el conocimiento real de la historia. Bueno, básicamente la Iglesia Católica fue la que determinó entonces 27 libros son los que van a estar en el Nuevo Testamento. Por supuesto, porque el Antiguo Testamento ya existía. Así que se agregan estos 27 libros y así conformamos la Sagrada Escritura que hasta el día de hoy conocemos. Estos 27 libros fueron determinados como palabra de Dios por la Iglesia Católica. Y ahí vimos los años 382, 393 y 397. Punto número 2. Un sacerdote católico llamado Jerónimo, al cual nosotros con mucho cariño lo reconocemos como santo, le decimos San Jerónimo, tradujo las lenguas originales de la Biblia, que era en arameo, en hebreo y en griego, al latín. ¿Por qué razón al latín? Bueno, porque era la lengua del pueblo. Precisamente se tradujo a esta lengua para tener un acceso más fácil de su lectura. Punto número 3. Durante muchos siglos, miren, y esto casi nadie lo comenta, durante muchos siglos, antes de la invención de la imprenta en el siglo XV, fueron los monjes católicos, subraya eso, fueron monjes católicos los que durante sus vidas hicieron copias a mano. Y estamos hablando de mucho tiempo antes del siglo XV. Todo esto ellos tomaban la traducción que había hecho Jerónimo al latín y empezaron también a hacer todas estas traducciones, ¿verdad? ¿Por qué se hacían estas traducciones? Porque se necesitaba leerlas, ¿no? Entonces decir que verdaderamente la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia es una mentira. Punto número 4. Había un cardenal católico que se llamaba Stephen Langton. Este señor, Stephen Langton, que vivió que más bien hizo su trabajo entre 1207 y 1228, colaboró en la división de capítulos y versículos de la Sagrada Escritura. Es súper interesante porque esta misma división que se hizo es la que siguen utilizando también nuestros hermanos no católicos. Como pueden observar, pues hay muchísimo que decir sobre ello, ¿no? Además, San Jerónimo dijo algo muy interesante. Es una frase fuerte que muchos de nosotros conocemos, que es: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Continúe con nosotros.
Así que en la Iglesia Católica no se prohibió leer la Biblia, pues ni siquiera había Biblia, precisamente en los primeros siglos, y no existió la imprenta sino hasta el siglo XV. Si no le hubiera interesado, no hubiera hecho todo lo que mencionamos anteriormente. Resumiendo esto, podemos afirmar que la Iglesia Católica es la que le ha dado precisamente vida a la Biblia. Escuchas Buena Nueva. Lo que sí sucedió realmente es que se recomendaba que no se leyera si no se estaba muy seguro de lo que se estaba leyendo, ¿verdad? Sino que alguien con un buen conocimiento, con suficiente conocimiento, ayudara a su comprensión, ¿verdad? Pues se pensaba que se podía realizar una tremenda confusión y desarrollar un sectarismo tremendo, ¿verdad? Lo cual, como ustedes saben, después de tantos años, pues sí pasó, ¿verdad? Por una mala interpretación del texto sagrado. Y hoy, por ejemplo, y hay un tema que tenemos acá en nuestro playlist, donde habla de cuántas iglesias existen y cuál de todas estas es la iglesia de Cristo, se menciona. Y muchas de estas 50,000 sectas iniciaron porque alguien tenía una Biblia y cada quien interpretó a su manera cómo era que debía de entenderse la Sagrada Escritura. Y por eso es que no necesariamente todo el mundo debe tener una Biblia así a la libre, sin entender. Es decir, se recomienda, por supuesto, es la palabra de Dios, hay que orar con ella, hay que tenerla cerca, pero también entender que necesitamos de formación, porque así nomás, ahí vemos los resultados. Aquí el problema, entonces, no es el valor y promoción que el magisterio de la Iglesia Católica le da a la Sagrada Escritura, ni la profundidad de los estudios que actualmente se realizan, porque ahí todo eso realmente está bien. El problema radica que en la práctica, en la pastoral, en lo concreto, muchos católicos no la tienen constantemente en sus manos. Esto es lo que hay que cambiar. Por eso nos dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en un documento llamado Tertio Milenio Adveniente. Dice lo siguiente, su numeral 40. Es necesario que los cristianos, sobre todo durante este año, vuelvan con renovado interés a la Sagrada Escritura. En el texto revelado, es el mismo Padre Celestial que sale a nuestro encuentro amorosamente y se entretiene con nosotros manifestándonos la naturaleza del Hijo unigénito y su proyecto de salvación para toda la humanidad. Eso lo pueden encontrar entonces en Tertio Milenio Adveniente. Es cuestión, hermanos, básicamente de decidirnos a llenarnos de la sabiduría que viene en la Biblia y muy pronto vamos a disfrutar de los beneficios de ello. Bueno, terminamos diciendo que es necesario continuar siempre con la Sagrada Escritura, pero no solamente bajo el brazo para fundar sectas, sino en comunión con Dios, en comunión con la iglesia, que es su cuerpo místico. Que Dios le bendiga. Un abrazo.